Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo webinar de mayo de la rama estudiantil IEEE. Agradezco a todos que estén aquí, su presencia. El día de hoy para mí es un gusto estar aquí y presentar a esta persona que en lo personal es muy especial y tengo la fortuna de poder llamar que es mi amigo y es el culpable, le comentaba hace un momento de que yo esté en gran parte aquí con ustedes, es el doctor Florencio Javier González. Y antes de comenzar, me permitiré leer una pequeña semblanza sobre él. Em, Ay, la perdí, permítanme un momento. Aquí está, listo. Dice, Florencio Javier González Rodríguez es un destacado profesional en el ámbito de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia. Cuenta con un doctorado en ciberseguridad otorgado por el Centro de Investigación en Computación, el SIC, del Instituto Politécnico Nacional, donde desarrolló proyectos innovadores en defensa activa y estrategias de seguridad para infraestructura crítica. Durante su formación académica, recibió becas nacionales e internacionales de CONACYT por su excelencia de investigación y registró múltiples desarrollos tecnológicos ante Indautor. Su pasión por la ciberseguridad lo llevó a participar en intercambios de investigación en Japón, colaborando con el laboratorio de Miyagi de la Universidad de Osaka en 2017 y 2019. En estos proyectos trabajó en aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de información ofuscada y en el desarrollo de mecanismos de defensa dinámica mediante modelos matemáticos. Gracias a su capacidad de innovación y liderazgo, ha sido reconocido con premios a proyectos tecnológicos y ha presentado sus investigaciones en congresos internacionales, consolidándose como un referente en el campo de la ciberseguridad. Actualmente, Florencio se desempeña como Senior Security Specialist en Mercari Inc. en Japón, donde continúa impulsando soluciones avanzadas de ciberseguridad en un entorno global. Su enfoque en la excelencia académica y profesional lo ha llevado a construir una carrera internacional que refleja el impacto de la educación superior en la formación de líderes en tecnología y seguridad informática. Entonces, Javier, pues bienvenido, buenos días para ti desde Japón. Pues te dejo, el micrófono es todo tuyo y muchísimas gracias por estar aquí. Claro, muchas gracias y gracias por la presentación y gracias a todos los que están online. Y bueno, trataré de hacer esta plática un poco más, digamos, amena y que tengamos un poco de interacción. Y bueno, hoy voy a hablar un poco de la defensa en ciberseguridad, o el lado defensivo con el uso de AI. Y me voy a enfocar un poco más en respuesta a incidentes, aunque voy a hacer un pequeño análisis de cómo ha sido esta evolución de la IA. Y bueno, antes que todo, un pequeño disclaimer, donde presento que todo el contenido es mío y no tiene nada que ver con la empresa en donde actualmente trabajo. Sí he hecho trabajo de este estilo en donde estoy. De hecho, hay un artículo que publiqué relacionado a IA y automatización. Pero esta presentación, todas las ideas son fuera del ámbito. Y bueno, para comenzar y quizá romper un poco el hielo, no sé si ustedes ven el QR, ¿sí, verdad? Si lo ven, no sé si pueden por allí. Sí, sí se ve el QR. Sí, gracias. Pueden escanearlo y quizá contestar. Y bueno, básicamente lo que quisiera saber es cuándo comenzaron a utilizar la inteligencia artificial. Pongo como referente ChatGPT porque es lo que todos conocen y es como actualmente el boom. Quizá muchos dicen que la IA, que ChatGPT no es como nada innovador, que ya era algo que existía. Hay algunos otros que dicen que es algo innovador y que eh, a partir como de ChatGPT ya hubo toda esta revolución. Hay quienes no lo saben y es válido. O sea, yo creo que no saber a qué nos referimos cuando hablamos de IA, al ser un campo muy grande, es algo normal. Y bueno, aquí vamos viendo cómo se va moviendo. A ver, no sé si a mí me deja ver, no alcanzo a ver. Déjame ver si acá. No alcanzo a ver exactamente cuántas personas han votado por antes, después, y no estoy seguro. Eh, Qué bueno que la mayoría ha votado antes, porque digo, la gente que está en el área sabe que la IA se ha estado utilizando desde ya hace varios años, no es
digamos que hablar de ChatGPT no es igual a hablar de inteligencia artificial. Y bueno, para los que dicen después, quizá podrían dejar ahí en sus comentarios por qué creen que después de ChatGPT. Los que no están seguros, creo que también sería interesante saber por qué no están seguros, por desconocimiento del concepto qué significa IA. eh, Quizá, no sé, han utilizado otro tipo de algoritmos que no lo conocen como IA. Pero bueno, si nos dejan allí sus comentarios, ya al final de la plática, revisaré un poco y regresaremos a este punto. Pero bueno, viendo los resultados, eh, pues básicamente se han utilizado algunos de estos servicios, Google Translate, YouTube, TikTok, el Face ID del iPhone y algunas otras aplicaciones. También han utilizado IA, dado que estos tipos de sistemas utilizan reconocimiento de imágenes, procesamiento de voz, cosas de este estilo, que de alguna manera muchos de sus algoritmos están dentro de la familia de la inteligencia artificial. En esta ocasión no vamos a hablar de inteligencia artificial, así que no he puesto los diagramas que normalmente se ven en presentaciones donde se ve la IA, a lo mejor eh, el machine learning o reinforcement learning o quizá alguna otra familia y cómo los intersectan y se ven cómo van naciendo nuevos algoritmos. El día de hoy quiero hablar un poco más como de la aplicación y como más el mindset de ingeniería. Quizá en la parte de investigación a veces nos enfocamos también en la parte de modelado, creación de nuevas soluciones, e identificar gaps para proponer algunas sugerencias, pero normalmente no lo vemos, o bueno, ya cuando estamos en el área de investigación, difícilmente nos salimos de ese mundo donde son puros artículos y quizá está revisando cuáles son sus resultados, cuál es su comparativa con el estado del arte, cosas de este estilo. Pero creo que también está el otro mundo como más aplicado y digo yo que salté de la academia a estar laborando en una empresa, me toca ver también ese lado, ¿no? Más la parte de ingeniería, de resolver problemas, y no solo de resolver problemas, sino también de hacer investigación para poder mejorar nuestros sistemas. Al final tenemos que utilizar también algunos estándares y a lo mejor estar revisando documentación y cosas de este estilo. Pero bueno, básicamente quería mostrar un poco de quizá la gente que cree que ChatGPT es igual a inteligencia artificial y que probablemente la IA nació a partir de ChatGPT, o que cree que no ha utilizado inteligencia artificial previa a ChatGPT. Pues sí, hay muchos algoritmos que pertenecen a esta familia. Eh, los LLMs, que es, digamos, el modelo que utilizan lo que le llamamos ahora ChatGPT, y a lo mejor otras cosas como Cloud y otros, son parte de esta familia. Y bueno, en el campo de ciberseguridad se han utilizado ya a través de los años varios algoritmos para muchas cosas, tanto para detección como para em, tomar acciones cuando hay una detección a alguna anomalía, incluso para identificar anomalías, para identificar amenazas, para varias cosas. La verdad es que aquí puse solo algunos ejemplos, pero en la realidad vemos en el día a día previo a los LLMs ya muchas de estas cosas. Y actualmente los vendors, como la gente que vende productos de ciberseguridad y están integrando LLMs y que probablemente le llaman IA, creo que ahora muchos vemos que le ponen AI Driven o un copiloto o todos estos conceptos que están haciendo, o a lo mejor quizá incluso esos conceptos que se están intersectando con otros nuevos conceptos. Ayer, no recuerdo bien cuáles eran las siglas, pero ayer veía un nuevo concepto que era prácticamente la unión de un CIEM con inteligencia artificial. Y entonces era como toda la descripción de un CIEM más automatización y respuesta con inteligencia artificial o algo así, ¿no? Entonces ya nada más le agregaban al final como AI o AI o cosas de este estilo. Y bueno, vamos viendo cómo también el mercado está tratando de meter este tipo de conceptos ya. Creo que normalmente las empresas tienen que venderlo
de una manera que sea fácil de digerir por los usuarios. Y quizá la gente que está en el área de investigación, creo que la mayoría aquí está en el área de investigación, como que nos hace mucho ruido el por qué le intentan poner un nombre eh, que a veces no representa la realidad, o quizá que nos hace pensar que estamos haciendo otro tipo de cosas, muy alejado a la investigación que nosotros hacemos, a cómo funciona realmente el algoritmo, realmente cuáles son sus inputs, sus outputs y cosas de este estilo. Y bueno, solo quería darles como una breve introducción de si hemos estado utilizando previamente ya la IA, quizá a partir de 2022 que fue liberado ChatGPT comenzó como este boom, y a partir de ahí salieron muchas más cosas, ¿no? Salió Gemini o Gemini, salió Cloud, salieron varias otras propuestas. Incluso yo estuve utilizando bastante Olama, que es una propuesta de Facebook y que, bueno, Meta, que lo liberaron y ustedes lo pueden descargar e instalar en su propia computadora. Ahorita vamos a ver un pequeño demo de cómo eh, he estado jugando con estas herramientas y ciberseguridad para pedirle sugerencias. Pero bueno, antes de llegar a esa parte de demos, quisiera mostrar también un poco de cuál ha sido la evolución, al menos de los LLMs. No llegaré a la parte de IA porque es una evolución muy larga, pero sí desde los LLMs, cómo han ido, digamos, cómo se han ido agregando a los nuevos productos de ciberseguridad, y en general cómo han impactado en otros lugares y cuáles serán sus metas y cuáles son sus soluciones. Hemos visto que 2, 3 años ha cambiado mucho. Incluso quizá a muchos de ustedes les pasa lo mismo. A veces encuentro un artículo y lo pongo allí como en mis favoritos, ¿no? De lo voy a leer después. 2 semanas después regreso y ese artículo ya hay un update. Entonces es difícil llevar como el hilo de todo lo que está pasando en LLMs. Creo que hay mucha información y hay muchos updates y hay muchas nuevas aplicaciones y todo se está moviendo muy rápido, es difícil mantenernos actualizados. Quizás sí podemos ir a leer rápidamente, pero creo que es muy complejo saber todo lo que está pasando en el ámbito de, me atrevería a decir solo de LLMs, no de IA en general. Si incluimos IA se hace muy grande. Pero bueno, más o menos como les mencionaba, todo quizá comenzó a finales del 2020, y inicialmente previo a, digamos, a esta release de ChatGPT, pues se utilizaban otro tipo de técnicas, ¿no? Quizá la gente que trabaja con lenguaje natural sabrá un poco más de los algoritmos exactamente que utilizaban, cuáles eran sus problemas, pero bueno, de forma general, muchos algoritmos, digamos, predecesores a ChatGPT, intentaban hacer predicciones con base en mi input actual, cuál es la probabilidad de que X sea el siguiente, y entonces con base en eso comenzaban a armar estructuras de texto. Y bueno, el problema de estos algoritmos era, pues sí, yo creo que incluso sigue siendo, sí, a lo mejor se ha mejorado y se ha optimizado un poco, pero creo que aún se tienen estos tipos de problemas que son en mayormente difíciles de escalar, y también sus respuestas son muy limitadas al conocimiento que tienen, ¿no? Entrenarlos, ustedes les tienen que dar información para que vayan aprendiendo sobre el conocimiento, digamos, humano, ¿no? Y bueno, básicamente en este aspecto es, por ejemplo, a un niño le enseñan imágenes y entonces le dicen, ah, mira, esto es un carro, esto es una bicicleta. Y con el tiempo el niño va aprendiendo cuál es el patrón que sigue ser una bicicleta, un carro y cosas de ese estilo. En este contexto de los LLMs comenzaron a entrenarlos de forma similar. Todo el contenido que nosotros generábamos como humanos se lo intentaron poner. Y bueno, eso fue, digo, ya hablando de ChatGPT, pero previo a esto también se hacían estos entrenamientos, pero los datos eran bastante limitados, por lo que los resultados eran hasta cierto punto limitados.
Eran bastante buenos, la verdad es que no eran malos, pero comparado con algo tipo ChatGPT, se veían bastante limitados. Y bueno, después la propuesta, ya que se liberó ChatGPT, comenzaron a ver este tipo de problemas. Vieron que necesitaban más información, entonces comenzaron a crear modelos más grandes, a los comenzaron a entrenar con más parámetros, con más información. Javier, Y ¿estás cambiando diapositivas? sí, Porque aún vemos la de la encuesta. oh, a ver, déjame ver. Yo lo veo bien. A ver, déjame me regreso. Ahí ya vemos la segunda, ahí ya vemos otra vez la encuesta. ¿Y aquí? La encuesta. Oh, déjame ver. Sí. Ahí ya vemos eh, la de alguna vez has De hecho, ya pasé como utilizado. 3, 4 diapositivas. Sí, eso porque nos comentaron. Aquí que ven, La de alguna vez has utilizado y vemos el traductor, YouTube, Spotify y TikTok. aquí que ven. Nada, la misma. Como que tienes, ¿me Ah, la quieres pasar y te ayuda a proyectarla? si quieres, déjame nada más Sí. dejo de compartir. Sí, Elimino esa diapositiva dado que ya votaron y ya vimos más o menos los resultados. Y nos regresamos. Dame un minuto. Disculpen, no ok. estaba leyendo los comentarios. Vi que habían comentarios, pero no los estuve leyendo. Denme- No te preocupes. Esas cosas pasan. Es que Javier no lo saben, pero ahorita lo mandaron de trabajo a Tokio, entonces lo tenemos desde el hotel de Me dándonos la ponencia. divididas mis pantallas sin saber dónde están. ¿Dónde trabajas en Japón? O sea, no trabajas en Tokio directamente, ¿no? ¿Estás en La Osaka? empresa está en Tokio, pero yo vivo en Osaka, así que Ujú. de pronto me toca venir a la empresa y es cuando eh, estoy de este lado. Ahora no me deja separar mis ventanas. No te preocupes, sí, sí pásame, nada más. A ver, si no. Hola Manuel, buenas noches. Un gusto también verlos. Denos un momentito nada más en lo que. Ya saben que siempre ocurren estos Sí, problemas técnicos. disculpe. Mientras les cuento que el doctor Javier tiene un canal en YouTube que se llama Ciberseguridad para Todos, creo que es ese, Ciberseguridad en español. en español. Entonces, les voy Y a... allí tratamos de entrevistar a personas que laboran en ciberseguridad. Normalmente intento que trabajen en empresas muy grandes o que vivan en el extranjero, como para que nos compartan nuevas experiencias que quizá no. Aquí eh, mientras les enseño, miren, eh, en lo que Javier me pasa sus diapositivas. Este es su canal de YouTube, por si les sigue interesando ver también sus experiencias, como dice Javier. Pues entrevista a algunos otros personajes. También vi por aquí un otro egresado que es Alberto Maldonado, ¿no? Que es de Cuántica. sí, Entonces, por Alberto eso, Maldonado y Sebastián. Sebastián, que también es del SIC. Entonces, pues, si les sigue interesando la charla de hoy, cuando Javier nos pase todo. Ya ¿Ya me estoy la listo y me pasaste? dice, bueno, iba a presentar yo. Ah, sí, eh, ya, si quieres, ya, ya. A ver, sí, allí se ve bien ahora. ya. ¿Se ve bien? Sí, continúa. Cambiarle para ver. Allí ya ven el No, slide la de alguna vez portada. No, el de la portada. Ahí está, ahora sí vemos el de alguna vez has utilizado. Tengo que darle siguiente y regresarme a la ventana para que se refresque al parecer. Sí, Allí, o sea, te tienes que estar en la ventana en la que ahí allí. está, así ya cambiamos. Ajá. Bueno, entonces básicamente, bueno, continúo, disculpen. Gracias. Y gracias por avisarme. Y bueno, platiqué un poco de estos algoritmos, ¿no? De que ya se utilizaba en ciberseguridad. Eh,
platiqué un poco de esto, de la parte de previo a ChatGPT, cómo se hacía este tipo de análisis y cuáles eran las limitantes, difíciles de escalar y a lo mejor un poco de sus respuestas limitadas. Y aquí está. Y bueno, después comenzamos a hablar un poco de, creo que aquí fue donde me quedé. Ya una vez que liberaron ChatGPT y comenzaron a ver los nuevos problemas, vieron que lo que necesitaban, o al menos en ese momento esa fue la hipótesis y el camino que tomaron, que fue crear modelos más grandes. Entonces comenzaron a entrenarlos con más parámetros y más información. Y esto, bueno, causa que la IA, bueno, en este caso los LLMs, tengan acceso a mucha información y comiencen a alucinar. Quizá esto para un humano el alucinar sería, por ejemplo, alguien que, yo que sé, estudió 10 carreras y a lo mejor en esas 10 carreras usan la misma palabra, pero tiene una definición diferente. Entonces, este humano tiene que saber con quién está hablando para utilizar el término correcto en el contexto correcto. Entonces, comenzaron a haber problemas en donde, dado que la IA, bueno, el LLM tenía mucha información, ya no sabía qué información tomar porque tenía datos de muchos temas. Entonces ya comenzaba a dar respuestas que de pronto se volvían incoherentes. De hecho, aún sucede y no sé, quizá han escuchado el concepto de prompt engineering, en donde básicamente plantean cómo es escribir un prompt correctamente para que el LLM no alucine tanto y nos dé respuestas un poco más puntuales. Y, por ejemplo, normalmente yo lo que hago, siempre le doy un rol. Por ejemplo, si lo voy a utilizar para una herramienta de seguridad, le digo, tú eres un experto en redes o eres un experto en seguridad en sistemas operativos o cosas de este estilo. El darle un rol limita todo ese conocimiento que tiene y se enfoca a la información relacionada a un ingeniero, por ejemplo, en redes o a un programador o algo de este estilo. Incluso para hacer resúmenes, por ejemplo, a veces le digo, tú eres un incident commander y eres experto en hacer análisis de un incidente tipo X, ¿no? Y entonces el hecho de que yo le dé este rol limita toda esa información un poco más. Todavía alucina, pero ya no es igual al honor, digamos, a no darle un rol y dejarlo que utilice información de donde quiera. Entonces, darle este tipo de roles hace que vayan limitando un poco la información. Y bueno, en este punto ellos comenzaron a tener este problema en donde tenían alucinaciones por tener tanta información o tenían sesgos heredados por los humanos, todo lo que publicó la gente en Internet. De pronto, no sé, quizá vieron noticias en donde decían que los LLMs eran racistas, ¿no? Un LLM en particular no le gustaba a la gente de color o cosas de ese estilo. Y no es porque el LLM hubiera sido programado de esa manera, sino que es la información con la que fue entrenada, que fue lo que los humanos publican en Internet, em, pues causa que herede toda esta información, incluyendo información falsa, racismo y cosas de este estilo que digo, no es que defienda los LLMs o que defienda a los que los desarrollan, pero la información con la que trabaja es lo que normalmente un humano suele decir. Y bueno, esto también incluía el costo, eh, grandes volúmenes de datos. Causaban que costaran demasiado dinero entrenarlos. Y bueno, quizá ustedes vieron también como todo este boom del uso de las tarjetas gráficas e incluso el crecimiento de Nvidia, eh, que es como la empresa que fabrica estos chips. Y bueno, se hizo otra vez mucho movimiento allí. Si ven, esto ha pasado casi en un año. Entonces, pasaron muchas cosas en ese año. La gente también comenzó a crear herramientas, a automatizar, a hacer muchas cosas muy buenas, tanto malas también, clonar voz y cosas de ese estilo. Hoy no voy a hablar o no voy a profundizar en eso, pero también hay ataques donde han
suplantado la identidad, si mal no recuerdo, de un CEO en Estados Unidos, de una empresa. Clonaron su voz y más o menos hicieron la forma en que se expresaba esa persona y entrenaron un algoritmo para hacer una llamada y extraer información. Entonces, si ven también esto, se puede usar en la parte maliciosa. Y bueno, también tenía problemas de copyright y creo que muchos se han quejado hasta ahora todavía de eso. Creo que el boom más reciente fue el de Ghibli, en donde la gente, o bueno, ChatGPT dio esa opción de crear imágenes y entonces ustedes podían decirle, subir una foto y decirle, crea la versión de estilo Estudios Ghibli y les daba esa imagen con los, digamos, el formato que normalmente usa los estudios Ghibli. Y ahí ya hay como otro movimiento, ¿no? De copyright y demás. La verdad es que no leí ya después qué sucedió, creo yo, no hubo demandas ni nada de esto. Al parecer dieron el permiso, lo autorizaron. Y bueno, creo que otra vez olvidé cambiarme, ahí está. Y bueno, ya después cambiaron el enfoque un poco, comenzaron a buscar nuevas soluciones de cómo resolver este problema y ahora comenzaron a introducir el concepto de reinforcement learning, que básicamente ahora quizá todos han escuchado que ya hay agentes y que crean un agente y se comunica con más, incluso ya están los servidores de MCP que ya pueden como, digamos, tener esa arquitectura donde llaman a un agente, o sea, no necesariamente todo está dentro del mismo paquete, sino ya está, digamos, el MCP les permite tener una API al que van a llamar cuando necesiten algo. Por ejemplo, creo que el código que tiene para probar Cloud es tener una API que les diga cuál es la temperatura en algún lugar. Entonces crean su servidor, lo registran como con una descripción y demás. Y entonces, una vez que ustedes le preguntan al LLM, el LLM conoce qué acciones puede tomar y entonces va y llama a esa API. Y ahora ya, digo, ya el concepto al que están evolucionando es un poco más en interacción en un ambiente, aprendizaje de esa interacción, el mandar un mensaje y ver cómo se comporta, regresar. Esos modelos no son nuevos, ya existían, como decía, el concepto básicamente es el de reinforcement learning. Y bueno, esta interacción lo que les permite en este ambiente es tener un agente que interactúe con el mundo real o quizá con otro agente y a través de esa interacción pueda ir aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en robots, en cosas de ese estilo. Por ejemplo, aquí en Japón he visto varios robots que ya interactúan. De hecho, bueno, tengo otro canal, el canal que les presentó. Ahorita Tania es el de ciberseguridad, donde entrevisto a personas. Y también he abierto un canal como más de Japón. La verdad es que publico lo que me encuentro. Y recientemente publiqué, en Japón actualmente se está haciendo un evento que es la Expo 2025, donde se presentan como diferentes países y cada quien tiene como una zona en donde pueden dar a conocer cómo es su país. Y en el área, por ejemplo, Japón para eso se preparó en infraestructura y cosas de ese estilo. Y en cuanto a infraestructura, ya en los trenes, por ejemplo, en la estación de Umeda, hay ya entradas donde ustedes pueden, digamos, solamente pasar, ya no ponen una tarjeta, ya no ponen nada. La idea es que con el registro facial se haga el cargo directamente a sus cuentas y entonces todo está ya vinculado. O también pueden poner su celular y pasar, eso creo que era normal, pero ahora ya está incluido dentro del mismo, digamos, hardware. Y dentro ya de esa estación pueden ver un estilo holograma donde les va a ayudar y ustedes, si no recuerdo, si mal no recuerdo, se llama Amy o Aimi y es básicamente un agente de IA con el cual ustedes pueden hablar en diferentes idiomas y entonces ustedes van en el holograma y le pican que quieren interactuar y ya comienzan esa interacción de, oye, dime dónde está el Oxxo más cercano y entonces les pone un mapa en tercera dimensión para que desde donde ustedes están puedan ir al Oxxo más cercano
ustedes también como en, digamos, en el espacio, no hay una pantalla, no hay nada touch, con los dedos pueden hacerle zoom. Y digo, todo este tipo de cosas, al final esos algoritmos, esos agentes también están aprendiendo del humano. Eh, Supongo toda esa información de la interacción la están almacenando. No hay un registro de qué se esté haciendo, pero sin duda la mayoría de productos, y creo que es más común en los productos que son gratis, tienen ya esta, digamos, función característica de almacenar toda esa interacción. Y bueno, creo que uno de ellos que normalmente vemos para los que usan ChatGPT seguramente han visto estos iconos que suelen aparecer en la parte de abajo, ya al final de que ustedes preguntaron algo. Y entonces el hecho de que ustedes voten de si fue bueno o malo, eso le va a ayudar al algoritmo a aprender qué tan bueno fue, cómo mejorar, cosas de ese estilo. Y es allí donde también, digo, esto apoya un poco más al entrenamiento de todos esos datos que antes costaba mucho dinero y correrlos por mucho tiempo, porque el espacio o el espectro de toda esta información de posibilidades era demasiada. Entonces, recorrer y hacer pruebas por cada uno era muy costoso. Ahora, con la ayuda de los humanos que ya saben qué es bueno, qué es malo, y a lo mejor si ustedes votan a favor o que no fue tan buena la respuesta, esos agentes, o bueno, este modelo va a seguir entrenándose y bueno, esto va a permitir dar mejores respuestas, menores alucinaciones y cosas de este estilo. Y bueno, digo, esto también tiene sus quizá desventajas, dado que los humanos podrían dar votaciones incorrectas. Creo que todos hemos visto en internet algunas veces conversaciones de gente donde se hace un tema y alguien comienza a escribir, ¿no? De, sí, esta persona lo hizo así, bla, 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 y comienza a dar su opinión como si fuera un especialista, cuando en realidad no tiene estudios de esa área, nunca ha interactuado en esa área, no sabe nada de esa, es simplemente su opinión. Pero digo, toda esta información también crea o es parte de que existan las alucinaciones. Y bueno, a ver, déjenme me regreso para acá, porque si no, no se actualiza. Listo. Y bueno, ya ahora después de esta introducción de Reinforcement Learning, las mejoras que se han logrado es un poco más de coherencia, ya no alucina tanto, ya puede hacer razonamientos un poco más complejos, ya hay, aún existen las alucinaciones y de hecho por eso también tienen que como hacer la mezcla con el prompt engineering. Entonces, si ven, si ustedes como usuarios toman en cuenta todo este progreso, cómo ha ido evolucionando, por qué han hecho las cosas y de su lado qué tendrían que hacer para reducir estas alucinaciones, sin duda creo que podemos aprovechar este tipo de herramientas. No sé qué tanto utilicen el día a día. La verdad es que yo ya lo utilizo diario, ya para escribir código, lluvia de ideas, un montón de cosas que le estoy preguntando. Pero bueno, son parte de las mejoras que se están haciendo y vemos que esto se sigue moviendo muy rápido, ¿no? Y a ver, déjenme, voy a actualizar. Listo. Y bueno, creo que ya hablamos un poco de estos agentes y entornos dinámicos, que es en donde estamos actualmente. Y bueno, estos modelos ya no nada más pueden, ya no es solo que ustedes les pregunten y tengan una respuesta, sino es ya tener una interacción. De hecho, he escuchado gente que me han comentado que lo usan hasta de psicólogo, como que les dicen, oye, tengo tal problema o me siento así. Y entonces la IA va como aprendiendo de la conversación. Bueno, en realidad no va aprendiendo, no va tomando todo ese historial de la conversación y lo sigue procesando para dar mejores respuestas, pero he visto que ya lo toman como su psicólogo, ya lo toman gente para aprender. Como decía, yo a veces no sé un concepto y le pregunto y me dan como más conceptos que tampoco entiendo y le digo, oye, ahora explícame este y ahora regresando al punto inicial y así como que vamos ligando toda la conversación que ya se siente como muy humano. De hecho, hay herramientas que para la gente que hace investigación se llaman Notebook LLM, que lo hace Google y algo, bueno, es un tipo chat donde ustedes pueden meter información, pueden meter un artículo científico y él se los va.
o sea, lo va a procesar. Después ustedes pueden tener una conversación con el LLM de, oye, ¿cuáles fueron sus resultados? ¿Por qué obtuvo tanto? ¿Qué solución propondrías? Eh, no sé, cosas de este estilo y ya no es como antes que ustedes iban, leían el artículo, trataban de identificar en el abstract si les interesaba, si más o menos los resultados eran los que ustedes necesitan para su investigación. Ya es un poco más sencillo, digamos, porque ya, o sea, yo creo que antes leer muchos artículos les tomaba bastante tiempo, que ahora ya con estas soluciones de LLMs se ha vuelto un poco eficiente, aunque también debemos tener en cuenta que sigue alucinando, así que seguramente habrán cosas que les responda que no son ciertas del artículo. Entonces también tienen que tratar de verificar que todo lo que les está diciendo es correcto, incluso preguntarle por recursos, en dónde encuentran una URL donde esté documentado. La verdad es que yo estuve probando ese tipo de cosas el año pasado y de pronto le decía, sí, ayúdame a investigar tal tema, pero en algún momento me daba cosas que no eran y le decía, bueno, dame las referencias y me daba referencias que no existían. Y actualmente este año ya es mejor. La verdad es que a veces le digo, a ver, dame la referencia de cómo está en la documentación esto implementado y si va incluso a los threads de las conversaciones de los desarrolladores que preguntan eso, me da ese thread y me dice, alguien preguntó por esto y alguien de Google le respondió. O sea, ya a ese nivel hace digamos que el análisis. Entonces van evolucionando poco a poco y van mejorando, pero aún tienen problemas, así que no confíen ciegamente en los resultados. Y listo. Y bueno, otro punto es cómo los están evaluando. Creo que hay muchas perspectivas de cómo lo están evaluando. Una que me parece bastante interesante, al menos para el área de ciberseguridad, es el usar juegos de estrategia. Por ejemplo, he visto que han usado Gato. No sé si todos son de México, pero en México le llamamos Gato. Y a veces lo comparan, por ejemplo, contra jugar ajedrez o contra jugar Go y todo este tipo de cosas, estas pruebas demuestran un poco el balance que tiene cada modelo, ¿no? En esta gráfica podemos ver los resultados, por ejemplo, de Cloud, que si juega en el gato, eh, digamos, su tirada es la primera, hay una alta probabilidad de que gane. Pero si tira, digamos, en el segundo turno, sus resultados son muy malos. Comparado, por ejemplo, con otros como ChatGPT, donde está un poco más equilibrado, sí puede ganar cuando es el primer jugador, pero también cuando le toca el segundo turno, no pierde tanto como lo haría Cloud, ¿no? Y esto también depende de cómo fueron entrenados, cómo le pregunten, cuál es el contexto y muchas cosas, depende de muchas cosas, pero creo que esta interacción, cuando estuve en el doctorado, alguna vez leí un artículo donde utilizaban este concepto también de reinforcement learning para interactuar con, digamos, un atacante interactuaba con un target y entonces aprendía de ese target cómo se iba comportando para tomar mejores decisiones digamos, en la evaluación de seguridad. Y todo este tipo de cosas ahora lo vemos también con los LLMs, ¿no? Ya existe este ambiente donde los agentes están interactuando, aprendiendo y dependiendo cada modelo lo razonan de forma diferente. Pero algo que me parece importante en ciberseguridad es que normalmente tomamos el mismo rol de un juego de estrategia, ¿no? Donde hay dos jugadores que están interactuando y el objetivo es que uno gane. En el caso de ciberseguridad es lo mismo, tenemos dos agentes o bueno, dos entidades. Uno es la parte que defiende, otra es la parte que ataca. Y siempre es una interacción de, yo ya arreglé esto y entonces el atacante va y busca cómo bypassearlo y entonces ahora genera un nuevo método, lo bypassea y ahora la defensa aprende de ese bypass y dice, bueno, ya vi que me bypasseaste, ahora voy a hacer otro control de seguridad. Y es un juego de interacción muy parecido a los juegos de estrategia que creo que nos lleva después un poco a crear soluciones de ciberseguridad con este enfoque. Y creo que leer artículos de esta
de este estilo son bastante buenos para aplicarlos después en conceptos de ciberseguridad, dado que tienen como, eh, digamos, esta similitud. Y, a ver, déjenme lo paso para acá. Listo. Esta es una herramienta que desarrollé. La verdad es que solo fue un demo, fue una forma de probar si funcionaba. Lo que intenté hacer fue tener un usuario. Hay un concepto que yo trabajé en el doctorado que se llama Moving Target Defense, que básicamente es defender una infraestructura con base en movimiento y ustedes pueden mover varias cosas. Lo más normal que se mueve son las direcciones IP, cosas de ese estilo, pero pueden bajar ya como a nivel sistema operativo y mover a nivel kernel configuraciones, muchas cosas. Y bueno, básicamente este sistema intenta hacer eso. Dado mi estado actual, con las configuraciones actuales, tengo que tomar una decisión para hacer un cambio en mi infraestructura para mejorarla. No sabemos para qué, puede ser para reducir costos de infraestructura, puede ser para mejorar mi seguridad, puede ser para hacerla, digamos, más estable. Hay muchos enfoques de por qué ustedes cambiarían un poco su infraestructura. Y básicamente lo que hice fue que el usuario le pregunta digamos, a este programa que utilizo otro enfoque en donde tengo una base de conocimiento. Esa base de conocimiento pretende ser como el conocimiento de un experto en esa infraestructura en particular, que normalmente llaman SMI. Entonces, todo eso lo guardo en Elasticsearch. Todo eso tiene tanto la configuración y por qué un experto puso esa configuración en ese momento. Y bueno, ya después con esta información digamos, lo tomo de referencia para un contexto. Lo que hacemos es, el usuario le pregunta y le dice, oye, tengo esta configuración y quiero mejorar mi seguridad. Entonces ahora mi programa va y lee a Elasticsearch cuáles son las decisiones que ha tomado un experto para las configuraciones que yo le estoy dando, las 10 más cercanas a lo que yo tengo. Y entonces eso me ayuda a darle un contexto al LLM que después le voy a preguntar con base en este conocimiento y decisiones tomadas de un experto en esta infraestructura, ¿cuál me recomiendas que yo use en este momento bajo este criterio que me está dando el usuario? Y entonces es tanto tomar la información que ya un SMI tiene, digamos un humano experto, tanto decirle a un LLM que me ayude a tomar una decisión de todo ese conjunto de decisiones. Y bueno, básicamente este programa lo publiqué en mi repositorio, que lo puse aquí en la parte de abajo. Lo pueden descargar y probar. La verdad es que es bastante básico, solo fue como para jugar. Hay mucho que mejorar, sin duda. Muchas cosas las hice, solo es un script en Bash que hace muchas cosas. Tengo un programa en Golang que es como el que hace, digamos, el core. Uso Llama para estas decisiones. Uso Elasticsearch para almacenar esta información y uso contenedores de Docker para simular mi infraestructura y decir, esta es mi infraestructura actual y los datos que tengo, ¿no? Tengo por aquí un video, no sé si lo van a poder ver, pero más o menos para que vean cómo funciona la herramienta. No sé si allí lo ven. Ania, ¿me ayudas a saber si se ve el video o no? Se ve, Ok, se ve ok, el video. Sí. gracias. Y bueno, por ejemplo, aquí le doy make run y va a correr mi programa y dice que ya se conectó a Elasticsearch. Mis configuraciones disponibles, es decir, los movimientos que yo tengo permitidos hacer, porque tampoco vamos a hacer movimientos que tiren nuestra infraestructura y maten todo, ¿no? Entonces tienen un scope que ustedes lo delimitan. Y bueno, ya después dice que está buscando en Elasticsearch información que sean relevantes a esto, ¿no? A un tiempo de respuesta tal, a ¿cómo llamarle? Un error rate de este estilo, cuántas vulnerabilidades existen en mi sistema, cuántos intentos de intrusión han sucedido. Y bueno, con toda esa información, le digo, sería lo equivalente a decirle a un experto, oye, tengo esto, me están atacando, ¿qué hago? Ese experto digamos, en el pasado ya tomó decisiones, así que eso es lo que está almacenado en Elasticsearch.
Voy y busco en Elasticsearch cuáles son los parámetros más parecidos a lo que yo tengo actualmente y cuál fue la decisión que tomó un experto y por qué la tomó, ¿no? Y bueno, ya una vez que me da como toda esta información, le pregunto a Olama y le digo, ah, bueno, Olama, tengo este conocimiento por un experto, tengo este problema, recomiéndame algo. Y entonces Olama me va a dar la configuración y ya después yo hago los cambios, ¿no? Como menciono, esto es una prueba, pero digamos ya en algo en producción ustedes tendrían que validarlos. Un humano tendría que validar este movimiento previo a que se ejecute. Y bueno, básicamente es algo que publiqué, no recuerdo hace cuánto tiempo, un año, un poco más quizá. Y si quisieran jugar, el código está allí libre, lo pueden descargar. Y bueno, este es una de las aplicaciones de los LLMs. Ahora ya no me deja cambiar. Denme un minuto. Mm, Si seguimos viendo el video. pero se sigue reproduciendo. Sí, Según yo lo puse en pausa y a ver, creo que ya. ahí está. El siguiente es un sistema multiagente que intenta, eh, digamos, automatizar el proceso de respuesta a incidentes, donde existe un incident commander, que es el que dirige todo. Existe un incident manager, que es como el que va a llevar, va a coordinar como todo. Bueno, también existe el rol de un analista de seguridad que va a recolectar la información, la procesa, la analiza, la escala a otros analistas. Y así existen varios agentes que toman el rol de personas humanas en respuesta a incidentes. Y básicamente lo que intento hacer es que todo se automatice, que yo le dé un input y le diga, oye, estoy bajo ataque, ¿qué hago? Me genere un incident commander, el incident commander llame al incident manager, el incident manager llame al technical lead, el technical lead llame a los analistas, que diga necesito 10 analistas y que le diga a cada analista qué va a hacer. Los analistas van a ir a ejecutar sus tareas individuales, van a hacer un análisis, lo van a escalar otra vez al technical lead. El technical lead va a recolectar todos los análisis de estas personas, o bueno, en este caso de estos agentes, va a ver qué tan crítico es, si es necesario, lo va a escalar al manager. Si el manager lo ve necesario, lo va a escalar al incident commander. Y después, si el incident commander lo ve necesario, va a crear otros agentes, por ejemplo, yo qué sé, la parte legal, la parte de comunicación, ya con, digamos, con entidades regulatorias. Y bueno, todo esto, la idea es que se automatice. Hasta ahora, el demo que tengo ahorita automatiza hasta la ejecución de los analistas y el análisis de todo el incidente y la recolección de información. Lo que les voy a mostrar ahorita es una prueba de concepto y la verdad es que no ejecuté en el video que van a ver. Uso mocks, que son como templates. Eh, de otra manera tendría que ejecutar cada uno de mis prompts se ejecutaría en un LLM y eso a la larga es recursos. Así que lo que les voy a mostrar un poco es em, cómo se ve este tipo de agentes. Y bueno, aquí vemos cómo se ejecuta. Tenemos un incident commander que ya se llamó, ¿no? Y entonces va a iniciar digamos, el triaje y me está preguntando qué es lo que sucedió, ¿no? Tengo que darle una descripción de mi incidente. Y entonces le digo, me llegó un email phishing, ¿no? Y entonces con base en esa descripción va a ir y va a cargar de una lista de procedimientos que yo ya tengo. O sea, eso normalmente las empresas tienen sus propios procedimientos, así que estoy dando digamos, estoy abriendo o dejando esta posibilidad de que cada empresa escriba sus propios procedimientos. Y bueno, dice que los procedimientos que tenemos disponibles es phishing y ransomware.
Dado que mi incidente está relacionado con phishing, seleccionó el de phishing, ¿no? Y después, bueno, ya vemos que va a cargar la lista de tareas. Cada empresa tiene su propio conjunto de tareas donde va a hacer su investigación, ya sea que usen, yo que sé, Splunk, BigQuery, algún otro sistema, CrowdStrike, cada quien tiene sus propias herramientas, por lo que este conjunto de tareas son, digamos, queries que van a ir a ese sistema y van a recolectar información, que es lo que un analista haría en el mundo real, pero ahora lo vamos a hacer a través de la API. Y bueno, aquí me da un warning de que yo declaré algo que no existía, pero no lo truena. Y bueno, ya después me dice, ¿desde cuándo quieres comenzar la investigación? Normalmente un analista tiene que delimitar eso, ¿no? Voy a investigar de tal a tal día. O si no encontré resultados, lo voy a expandir y voy a hacer una investigación más profunda. Entonces, por ejemplo, aquí le di un día de inicio, que fue el 1 de mayo al 10 de mayo. Y bueno, ya después me va a preguntar por ciertos parámetros. Si yo le digo a un analista, investiga un phishing, el analista me va a decir de, ¿y qué quieres que investigue, no? O sea, ¿qué tienes? ¿Tienes un correo de una víctima? ¿Tienes el emisor? ¿Tienes un encabezado de qué es lo que dice el correo? ¿Estás buscando archivos adjuntos o algo, no? Por algo tiene que iniciar la investigación. Y entonces esto mismo es lo que me va a preguntar. Si tengo algún indicador, se lo voy a dar. Si no lo tengo, nada más me lo salto. Y bueno, ya una vez que se ejecuta, básicamente va a ser lo que ya les comenté. Va a crear un manager, va a crear un analista, el analista va a ejecutar sus tareas, se las va a mandar al manager y el manager va a hacer el análisis y cosas de este estilo. Y bueno, algo que un resultado, digo, esto es un mock, no es un resultado real. Entonces, si ven, por ejemplo, dice, fue a investigar los hosts que han ido a una IP en particular. Entonces ya recolecta esa información, y al menos aquí lo intentó buscar en CrowdStrike y hace un pequeño análisis, ¿no? Los resultados indican una actividad sospechosa y entonces nos dice un poco de lo que encontró. Ya después, al final de que todos los analistas hacen como este resumen, se lo escalan al manager y el manager ya va a hacer el análisis completo de qué fue lo que sucedió. Me va a decir qué encontró, qué implicaciones tiene y me va a dar algunas recomendaciones para remediar. Y bueno, quizá la remediación también se podría automatizar, pero no lo veo tan viable. Creo que es mejor que siempre un humano lo valide. Pero bueno, básicamente es otro demo de cómo se puede utilizar inteligencia artificial, LLMs, en esta parte de ciberseguridad. Y creo que con eso termino. Creo que ya no me deja moverme otra vez. Ya se repite de nuevo el video. Eh, Puse algunas referencias o no se ven. No, no las ves. Bueno, puse algunas referencias. Quizá después les compartimos los slides. Y bueno, creo que esa sí se actualizó, ¿no? Esa sí se actualiza. Y bueno, es todo de mi parte y muchas gracias por la invitación y a la gente que se unió. Si tienen alguna duda o quisieran discutir algo, siempre estoy abierto a discusiones relacionadas a ciberseguridad. Entonces me pueden contactar en mi correo. Si quieren ver el código del demo 1, está en mi GitHub. Ahí va más códigos. Si encuentran algo interesante y lo quieren discutir, me avisan. Si quieren contribuir a algún proyecto también allí, eh, acepto sugerencias de cómo mejorar software. Y bueno, muchas gracias, Tania, y gracias a todos. Muchas gracias, Javier. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Nos diste mucha información relevante y pues queda abierto ahora sí que el chat. Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirnos aquí por el chat del Zoom para hacer alguna pregunta. Y Manuel sí nos preguntó algo desde un principio, cuando fallaron nuestras láminas. Entonces, en lo que otros se animan, voy a leer esto. Dice Manuel Agustín, mientras le hago una pregunta. ¿Qué Ujú. opina el expositor sobre el liderazgo de China en el cifrado cuántico indescifrable, aun con la asistencia de una IA? Yo creo que el tema de China es bastante complejo porque todo lo que vemos desde fuera
es muy diferente a lo que los chinos ven desde dentro. La verdad es que, por ejemplo, yo aquí en Japón he tenido la oportunidad de conocer varias personas de allá muy buenas y a veces entre discusiones que tenemos de ciberseguridad y otros temas, avances tecnológicos, el cómo el gobierno intenta fomentar mucha investigación, me cuenta cosas muy diferentes a lo que yo leo fuera de conocer cómo es China adentro. Así que en mi opinión, la verdad es que eh, podría decir que lo que vemos afuera no tiene nada que ver con lo que están haciendo dentro de China, ya sea bueno o malo. Quizá me van a banear de entrar a China después, pero independiente a que lo usen para algo bueno o malo, no hay como tal, no son tan abiertos a abrir tanta información. Y en cuanto a lo cuántico, la verdad es que no es mi rama. Eh, o sea, sí, de pronto leo noticias de cosas que están haciendo, incluso con con este chico de SIC, olvidé su nombre, em, que es de cuántica. em, Maldonado, Alberto Maldonado. Maldonado. Sí, 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 con Alberto. De pronto tenemos estas discusiones y en una de mis entrevistas nos dio una cátedra muy buena, muy breve de qué es lo cuántico y cómo funciona. La verdad es que, en mi opinión, lo veo todavía muy alejado, al menos de aplicarlo a ciberseguridad. Fuera de eso, en la parte técnica, tengo total desconocimiento de los progresos y las implementaciones por parte de cada país. Dice que muchas gracias por la respuesta. Pues también, como dice Manuel, que muchas gracias al equipo de IEEE, bueno, a todos los que estamos aquí presentes, a ustedes por estar con, con nosotros cada 15 días. Si alguien quiere abrir su micrófono, de verdad es completamente libre de hacerlo. Y Javier, me gustaría que también en este tiempo en el que alguien más se anima, nos platiques un poquito sobre el otro proyecto que tienes en el que nos enseñas un poquito de la cultura japonesa, ¿no? Porque ahora está muy de moda de este lado del mundo, pues conocer sobre la cultura por allá, ¿no? Entonces creo que yo que he visto tu canal y tus videos, es Ujú. bastante interesante ver cómo un mexicano ve la vida allá, ¿no? Entonces, un verdadero mexicano, ¿no? Un verdadero mexa que anduvo en el metro de la Ciudad de México y el otro Mm. día a Javier le tuve que mandar unas fotos para que se acordara de cómo era el metro en la Ciudad de México y la entrada por la que entraba al SIC. Entonces, creo que esa parte es bastante interesante. Entonces, Manuel Agustín, si quieres, pregunta, y después que nos cuente un poquito Javier de eso. Ok, buenas noches, ¿sí me escuchan? Te Sí, bueno. escuchamos, Manuel. Nada más el comentario, más que pregunta, ya con lo que pregunté y me respondió, lo aprecio mucho. Hablando un poquito en el concepto de lo que es parte de lo que él compartió de la utilización de la IA en nuestras actividades cotidianas, sí, efectivamente, los que estamos ya involucrados en tecnologías de información, yo creo que yo tengo conocimiento de usar la IA y irle incorporando en mis actividades diarias. Desde hace 2 años a la fecha, casi de un 10, un 20% que inicié utilizándola, a partir de la disrupción de DeepSeek y también de Kimi y las últimas actualizaciones en las diferentes versiones de Meta y de ChatGPT, pues ya estamos hablando de que yo la estoy incorporando en mis actividades en un 70%, yo creo que en diferentes actividades, como bien dices, y también no por el hecho de que digas o le pidas asistencia para optimizar código cuando estás programando o para tomar algún criterio técnico relacionado a las áreas de la tecnología de información, que es a lo que me dedico, pero también un poquito en la parte de la informática forense, que es en lo que yo me estoy especializando últimamente los 2, 3 años hacia acá. Sí he detectado diferentes sesgos, como bien mencionas, y la aclaración que hiciste de esos sesgos me está abriendo un panorama. En el caso específico de DeepSeek, pues sobre todo en la cuestión política, de comunismo, de cuestiones que tienen que ver con restricciones y cómo se expresa la gente, que realmente es como aprenden los LLMs. Entonces, ahí yo ya comprendí algo. Otra cosa que quería comentar, y bueno, aquí sí puede ser a manera de pregunta, no sé si los demás, pero por ahí en alguna documentación dentro de los artículos, bueno, yo ya publiqué un artículo en una revista de fomento educativo FEPAC,
Y en esa investigación también por ahí encontré que algunas sesiones de IAS recomiendan ya dejar de roles, pero ¿y tú si le especificamos o delimitamos el campo de búsqueda a la IA, en particular utilizando lo que es los roles, si el resultado es más específico en particular? Y en el caso de cuestiones de artículos científicos, yo hice un ejercicio a la inversa. Del artículo que escribí, yo le brindé las referencias a la IA y le pedí que me hiciera el resumen, el abstract y todo lo relacionado con la estructura del artículo. ¿Y qué crees bueno, qué creen? Les comparto a todos que el resultado tuvo cierto sesgo en cuanto hablamos del campo de la política, porque tenía que ver inclusive la nota de que el IPN en este ciclo de admisión para registrarse y el examen ya iba a incorporar biométrico y todo ese rollo con inteligencia artificial en conjunto con UNAM. Entonces, ahí yo me di cuenta que todavía tiene que ver más esa parte del sesgo por la alimentación de la información del Big Data que está tomando la IA. ¿Sería cuánto, maestra Tania? Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Manuel. Javier, ¿nos quieres comentar algo acerca de lo que nos Es- dice Manuel? sí, digo, la verdad es que todavía es como un mundo a explorar. O sea, no, lo que incluso vemos como prompt engineering, sí son como consejos y demás, pero no está de más el probar y saber si realmente lo que estamos leyendo nos sirve para el caso particular que nosotros queremos resolver. Hay veces que a lo mejor usar un rol nos sirve, hay veces que no nos sirve. Digo, no hay todavía algo que normalmente en ingeniería estamos acostumbrados a decir, el procedimiento es A, B, C. Creo que en el mundo de los LLMs todavía es explorar bastante y también algo que mencionó es tener cuidado con los datos que enviamos y qué nos creemos y demás, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o podemos cerrar. Les dejé ya en los comentarios los canales y también Javier nos hizo el favor de compartirnos, tanto el de ciberseguridad en español y el canal que les comentaba de Takoyaki en Taco. Ahí pueden ver un poquito más de lo que Javier pues vive ahí en Japón. La verdad es que están bastante interesantes verlos, como les comentaba, desde el punto de vista latino, mexicano, pero real, ¿no? Creo que eso es muy importante, que era algo que platicábamos un poquito antes de comenzar el webinar, ¿no? Que Javier, tuve la fortuna de verlo en enero, pero de súper rápido, que dice, y cada que vengo, me enfermo, ¿no? Y decía, no, pues me enfermo por la humedad en Japón y eso, y son cosas y experiencias que a lo mejor otra persona no, otros tipos de bloggers en Japón, pues no nos puedan compartir. Entonces es bueno, se los dejo ahí. No sé si quieras añadir algo, Javier, antes de cerrar este webinar. Y bueno, en el caso de Takoyaki and Taco, en el canal de YouTube subimos videos como hablando un poco más con mi novia, pero digamos, en redes, en Instagram, en TikTok, normalmente lo que intento subir son cosas interesantes que para mí mexicano, pues son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, para los japoneses, a veces tomarnos una foto como para nuestro pasaporte y cosas de ese estilo. Normalmente creo que en México vamos como a un estudio y nos toman la foto y demás. Y aquí en Japón hay como cabinas en cualquier lugar, hasta en las estaciones de tren donde vas, te metes, lo haces todo tú, te la imprime en el momento. Y digo, para los japoneses eso es muy normal, pero para mí mexicano es como de, oh, no, esto no lo tenemos en México y quizá compartirlo y que lo vean también. O sea, pequeñas cosas de ese estilo que lo podemos ver en 30, 60 segundos, son lo que suelo compartir allí. Y ya los demás son un poco de videos largos, así que tengan paciencia en verlos. Pero sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos. Ya les dejamos también ahí el enlace para las constancias. A Javier, antes de terminar el webinar y de dar los siguientes avisos, pues muchas gracias por conectarte desde Japón. Les dejó su contacto el doctor Javier. De todos modos, si alguien tiene alguna duda, a través de ri@sic.ipn.mx, pueden pedirnos los slides de esta presentación o el correo del doctor Javier. También recuerden poner su correo completo y su correo correcto. Si alguno ha solicitado o alguna constancia de algún webinar anterior y no le ha llegado, por favor, mándenos correo porque nos han regresado
algunos de que no está escrito correctamente. Entonces, ya todas las constancias se han enviado. Entonces, si les falta, por favor, mándenos un correo para verificarlo. Y de nuevo, muchas gracias, Javier. Muchas gracias hasta Japón y pues nos seguimos viendo. Claro, gracias a ustedes. Gracias. En la próxima. Gracias. Y antes de irme, me gustaría promocionarles el próximo webinar, que será el 11 de junio y será por el ingeniero Alexis y nos va a hablar un poquito sobre creando interfaces humano-computadoras con señales microeléctricas. No se lo pierdan. También no se olviden seguir pues ahí todas nuestras redes sociales. Les acabo de dejar en el chat el registro. De todos modos, les mandaremos nosotros por correo un recordatorio a este próximo webinar. Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias nuevamente, Javier, y a todos los asistentes, y que pasen una excelente noche de miércoles. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye bye. Hasta, Gracias. Hasta luego, gracias. hasta luego.